El ingreso económico del turismo de compra cayó un 100% y la tasa de desempleo en un 93%. 3.000 personas son las que trabajan como funcionarios, empleados de comercio, que este va a ser el último mes que van a tener la posibilidad de cobrar no es su salario completo, su medio salario, porque llegamos a un acuerdo con la mayoría de los funcionarios, pero hasta este mes aguantamos, ya no podemos seguir aguantando otro mes más. Nosotros no sabemos si vamos a trabajar en 30 días, en 3 meses o en 6 meses. Eso es lo que realmente nos preocupa. Hace 100 días esa es la imagen. Y si ves un local abierto es porque ese local está preparándose para mudarse o para ir a hacer el famoso macate, ir a llevar su producto a otros puntos del país como para seguir viviendo. Buenas noches, señores televidentes, bienvenidos al noticiero segunda edición de hoy, viernes 19 de junio, 25 grados la temperatura. Ya hacíamos un avance con respecto a la situación económica de nuestro país, que se está resintiendo fuertemente a causa de lo que tiene que ver con esta pandemia. Pero antes de hablar de eso, vamos a actualizar y vamos a repasar nuevamente el tuit del ministro de Salud, Julio Mazzoleni, dado a conocer en la jornada de hoy. En principio, esto que tiene que ver con el informe de los casos confirmados de COVID en nuestro país. Allí está, 19 de junio, procesamos 1.629 muestras. 6 de ellas dieron positivo, 3 por contactos y 3 sin nexo, lo que siempre preocupa, Todos en aislamiento y 11 de estas personas están internadas y 1 en terapia intensiva, mientras que estamos hablando de 24 personas recuperadas, sumando así 741 personas recuperadas, pero total de casos confirmados de COVID-19 en nuestro país hasta el momento asciende a 1.336. Bueno, y por otra parte también en su tuit, en uno de sus últimos tuits, Julio Mazzoleni mencionó lo siguiente: los 3 casos sin nexo que mencionamos hace instantes provienen de Villa Ayes, Ciudad del Este y Pedro Juan Caballero, ya para que se tenga una idea de la circulación comunitaria que está teniendo precisamente este virus, esta pandemia en nuestro país. Referente a los casos sin nexo precisamente mencionados hoy también en su tuit con respecto a los casos confirmados. Hoy viernes fue día del reporte, de la actualización, de la evaluación sobre las fases de la cuarentena y principalmente acerca de la actualización epidemiológica. Para el efecto, el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, realizó una conferencia de prensa. Vamos a repasarlo a continuación. Que enfoquen su atención a las 4 últimas columnas que representan las últimas 4 semanas epidemiológicas. Lo que está en celeste representa a los pacientes que han dado positivo en el ámbito de los albergues, y lo que está en azul son aquellos pacientes de la comunidad. Fíjense que en las últimas 4 semanas ha habido un paulatino viraje en la proporción de aquellos pacientes que están en la comunidad versus aquellos que están en los albergues. Anteriormente, la mayoría de los casos se daban en los albergues y actualmente la mayoría de los casos se dan en la comunidad, ya sea con contactos o pacientes sin nexo. Esto es muy importante porque debe ser una alerta para todos nosotros. Es natural también, representan incluso lo que era la segunda fase de la cuarentena inteligente, pero una vez más evoca el hecho de que avanzar en la cuarentena inteligente implica necesariamente asumir riesgos. Hoy, por ejemplo, tuvimos un reporte que fue bastante auspicioso en términos del número de muestras y el número de positivos. Sin embargo, con el correr de las horas tenemos a estas alturas ya un aumento importante en positivos, al menos una veintena de casos que podemos confirmar y adelantarles ya que estarían formando parte del consolidado del reporte del día de mañana. Y estos casos incluso ya están en el mapa epidemiológico que el Ministerio de Salud publica. Tenemos, como decía, unos 20 casos adicionales por lo menos, 17 de ellos son de contactos y 3 son sin nexo. La mayor parte de estos casos de contactos se dan en el departamento de Caguazú.
¿verdad? Tenemos también otros casos sin nexo, sobre todo en la zona de Ciudad del Este, de Amambay, la zona de Ipané también, ¿verdad? Llamativamente, quiero comentarles que los casos del anillo, digamos, extendido de la zona de Concepción con respecto al paciente fallecido han dado negativo, así que esos resultados son auspiciosos. A la fecha no tenemos ningún contacto del paciente fallecido de la zona de Ipané, Lambaré, ningún contacto que haya dado positivo en la zona de Lambaré. Sí tenemos algunos de su entorno inmediato familiar en la zona de Ipané. Esto también refleja realmente el comportamiento ejemplar de esta persona que en su trabajo siempre usó medidas de protección como se nos ha sido reportado. En cuanto al Día del Padre que se acerca, realmente quiero volver a enfatizar, recordemos, la muestra de afecto más grande y de responsabilidad que podemos tener hoy es cuidar a nuestros padres, ¿verdad? Sobre todo aquellos que son vulnerables, que tengan enfermedades o que sean añosos. Creo que es momento de poder postergar un poco esas muestras de afecto justamente por el amor que se tiene que reflejar, ¿verdad? Que nosotros podemos estar con seguridad con la gente con la cual guardamos cuarentena. Entonces ese es nuestro núcleo, ¿verdad? Yo creo que sobre todo, como digo, padres añosos, padres con comorbilidades, yo creo que lo mejor es no hacer una visita física y sobre todo, no solamente por nuestros padres, sino el trasladarnos, el movernos, viajar a distancia también genera un riesgo adicional. Bueno, es lo que decía el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, que se están dando más casos, pero fuera de los albergues, porque recuerdan ustedes que los casos confirmados últimamente se daban dentro de ellos y ahora preocupa que están del lado de afuera y ya se detectan también más casos sin nexo. Ahora, por cierto, hablemos acerca de esto que estamos anticipando y tiene que ver con la situación sanitaria y el perjuicio en cuanto a lo económico se refiere, principalmente en las ciudades fronterizas como ser Alberdi, así como también Salto del Guairá. Al menos lo que refiere a esta última ciudad, Salto del Guairá, se declararon en catástrofe económica. Y en cuanto a Alberdi, su situación es la siguiente: tuvieron que despedir a más de 3.000 empleados. Los locales comerciales de Salto del Guairá ni siquiera son visitados por clientes paraguayos. Por esta razón, las ventas cayeron 100% y el desempleo se sitúa en torno al 93%, que representan a unos 6.000 trabajadores. La declaración de catástrofe económica en la Junta Municipal fue por pedido del Centro de Comerciantes y del Consejo de Desarrollo. Con esta decisión intentan una mayor atención de parte del gobierno para la reactivación del comercio fronterizo. Hoy a realizar la apertura de algunos comercios en la economía que los habilita, vemos una ciudad sin movimiento por la nula presencia de turistas o compradores locales, que es más difícil debido a la poca circulación de dinero efectivo, divisa, transacciones u otro sistema de adquisición de bienes. Debido a todo esto, señor presidente, el ingreso económico del turismo de compras cayó un 100% y la tasa de desempleo en un 93%, teniendo más de 6.000 desempleados. Para el próximo martes, los comerciantes de Salto del Guairá anuncian una nueva movilización para forzar la inmediata aplicación de las medidas paliativas. Otra ciudad fronteriza dedicada al comercio y que también atraviesa por una crítica situación es Alberdi, en el departamento de Ñembucú, donde para este fin de mes anuncian el despido de al menos 3.000 empleados. Nosotros somos una ciudad que solamente nos dedicamos al comercio fronterizo. No tenemos industrias, no hay ganadería, no hay agricultura. Y algunos dirán, y bueno, ¿y por qué no se reinventan? Y bueno, queremos reinventarnos, pero es difícil sin la ayuda oficial. 3.000 personas son las que trabajan como funcionarios, empleados de comercio, que este va a ser el último mes que van a tener la posibilidad de cobrar no es su salario completo, su medio salario, porque llegamos a un acuerdo con la mayoría de los funcionarios, pero hasta este mes aguantamos, ya no podemos seguir aguantando otro mes más. Por la incertidumbre, nosotros no sabemos si vamos a trabajar en 30 días, en 3 meses o en 6 meses. Eso es lo que realmente nos preocupa. Hace 100 días esa es la imagen. Y si ves un local abierto es porque ese local está preparándose para mudarse o para ir a hacer el famoso macate.
ir a llevar su producto a otros puntos del país como para seguir viviendo. De acuerdo a Miguel Vázquez, en Alverde no reciben ningún tipo de ayuda de la banca pública y mucho menos de la privada. No obstante, anunció que volverán a insistir para alguna asistencia ante el crédito agrícola de habilitación. Para la próxima semana, los comerciantes de las ciudades fronterizas coordinan una manifestación exigiendo una pronta ayuda. Bueno, y a continuación pasamos a las informaciones del ámbito policial porque hoy una comitiva fiscal policial logró la detención de los 2 sospechosos que aparecen, por cierto, en las imágenes de Circuito Cerrado de Televisión, estas en particular, apuñalando a un albañil que pasaba por el sitio. Esto ocurrió el sábado pasado en horas de la noche, se dio a conocer, muchos quedaron impactados por estas imágenes y finalmente, en seguimiento a eso, hoy se llega hasta Costa Azul de Limpio, donde estaban ocultos los 2 principales responsables de este intento de homicidio, del cual resultó víctima un hombre de 31 años. Vamos a compartir con ustedes lo que se realizó hoy en cuanto al trabajo policial para la detención de los mismos. A tempranas horas de este viernes, una comitiva fiscal policial logró la detención de 2 de los sospechosos del brutal ataque con cuchillo a un hombre de 31 años ocurrido el fin de semana pasado en Costa Sosa, Luque. Vos fijo la cuchillaste, ¿qué puedes decir? No, Carlos, ¿qué puedes decir? ¿No vos estuviste ahí cuando le acuchillaron a este señor? Nosotros no sabemos nada. ¿No sabes nada? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Usted le conocían a la víctima? ¿Le conocían ustedes a este señor? Hemos dado con estas personas buscadas, 2 de ellas de un grupo de 5 personas que habrían estado involucradas en un hecho de robo con resultado de lesión grave ocurrido el pasado sábado 13 de junio del corriente año en la zona de Costa Sosa, Luque, hecho en el cual resultó víctima el señor Luis Alberto Zelaya, quien se encuentra hasta ahora internado en el hospital de Luque. En ese sentido, esta persona, la víctima, me había manifestado que se encontraba transitando en esa zona, en la vía pública, cuando fue interceptado por este grupo de ciudadanos, a quien se le exigió la entrega de sus pertenencias, quien en principio se resistió y a raíz de eso recibió varias lesiones en el cuerpo. ¿El trasfondo sería un robo entonces, doctor? Robo. Asimismo, y esta persona, la víctima, pudo identificar a los autores del hecho. Hasta el momento pudimos identificar a 4, ya todos con orden de captura, de detención, y en este procedimiento pudimos dar con 2 de ellos. O sea que la víctima conocía a sus agresores. Conocía, y también tenemos el testimonio de algunas personas que estuvieron en la zona y manifestaron que vieron alguna circunstancia del hecho. Ellos migraron en Limpio, estaban en un asentamiento en Luque y una vez después de cometer el hecho, ellos vinieron acá. ¿Dónde lo encontraron, comisario? Tengo entendido que intentó correr incluso uno de ellos. Sí, justamente el principal sospechoso intentó correr, pero viendo que ya está todo dominado, entonces optó por quedarse. Bueno, y aquí se le encuentra tan un menor de edad. Sí, efectivamente, y también sospechoso del hecho, ese menor. ¿Qué fórmulas serían las que utilizaron ellos? ¿De quiénes serían las pruebas? Conforme el análisis del circuito cerrado, uno sería del principal sospechoso y el otro del menor. ¿La detención de cuántas otras personas falta, comisario? Y conforme la investigación que estamos llevando, serían 4 personas los principales sospechosos de aquel hecho. Y hay con mucho versiones. Él me dijo que él no hizo nada, él está ahí, pero Él se estaba escondiendo acá. Su hijo. ¿Él está acá o no está acá? estaba conmigo acá. Él vino el domingo acá. ¿Y dónde está ahora él? No te puedo decir porque él me dijo que él no hizo nada. ¿Pero él está acá o no? Tu hijo. Está. Ah, se le detuvo entonces ahora tu hijo. Ah, él se entregó. ¿Él tiene antecedentes, no? No creo. ¿Es que adicto tu hijo? ¿Adicto es? No. ¿Vos viste ya el video que trascendió donde se ve que él supuestamente la cuchilla a este señor? ¿Desde esa la video? La gente habla, pero no sabe nada. ¿Pero vos viste el video o no, señor? ¿Ah? Desde esa la video, ¿verdad?
He visto. De reconocer, eran de la IUE. No se puede reconocer a nadie ahí porque se ve demasiado mago. Y ahora no reconoce más eso. No se puede porque toda la ropa me parece igual. ¿Y a qué hora llegó acá a tu casa? El domingo a la tarde vino. ¿Qué te dijo él supuestamente? Me dijo que tuvo problemas y yo ya sabía todo lo que pasó, que se quita con él. Mi casa estaba en Luque. Entonces al final pasó. Yo vivo en Nueva. Y ¿Ustedes le conocen a la víctima? no le conozco. Los dos jóvenes detenidos fueron identificados como Carlos Antonio Almirón Núñez, alias Cachoí, y Manuel Agüero Jiménez, alias Manuí, quienes tras cometer el hecho se refugiaron en la casa del principal sospechoso, ubicado aquí en Costa Azul de Limpio. Bueno, y a continuación vamos a establecer contacto en exteriores con nuestro compañero Raúl Bogarín. Está en el barrio Manorá porque se da un episodio bastante confuso que habla inicialmente del secuestro de una joven. ¿Ya se sabe algo de su paradero o no, Raúl? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Judith, y a todos los televidentes. Vamos a recapitular esta historia y vamos a contar lo que pasa. Aquí está una clínica. Ayer la mujer de 19 años vino como para una entrevista. Hoy se presentó ya como para trabajar en esta clínica. Desde esa mañana que vino como para trabajar, sus familiares ya no tuvieron ninguna noticia de su paradero. Posteriormente, ya en horas de la tarde, la mujer toma un teléfono aparentemente de la clínica y llama a la madre y le dice: mamá, estoy en peligro, quiero que me vengan a buscar. Pide ayuda a la madre para que vengan a buscarla. Desde allí empieza la localización de la mujer, en este caso, tras la llamada del número de teléfono que aparentemente dio en este lugar. Ellos dieron aviso a la policía, al 911, y llegaron hasta este lugar. Posteriormente, nosotros conversamos con el padre, quien vino muy preocupado, intentando ya de esta manera ingresar a esta clínica que aparentemente le pertenecería a un italiano de 71 años, según las primeras informaciones que tenemos. Vamos a escuchar parte de lo que nos mencionaba el padre con relación a este caso. Y no jodí. Después ya daba apagado su teléfono, llamó un número extraño pidiendo auxilio. ¿Tu hija? A mi hija. Vengan a llevarme a auxiliar. O sea, estoy en peligro, por favor. Yo estaba en mi trabajo, yo trabajo. Y ella me llamó desesperada para venir. Y ella llamó otro número extraño. Y por el perfil del número llegamos a esta casa. Por el perfil del número. Entramos en Google y nos dio esa dirección. Y desde que llegamos hace rato ya voy a unos ruidos acá. Yo sentí unos ruidos, pero no. Yo grité todo su nombre, todo. ¿Ella mandó la visita acá? No. Nosotros dedujimos porque ella su número ya dio apagado. Ella nos llamó a pedir auxilio de un número extraño. Y nosotros guardamos el número extraño y le llamamos a la persona que nos atiende. Después atendió apenas, dijo que no entendía, porque es un italiano. Dice que, y según los vecinos sí entiende español. Yo no entiendo nada y después a corto ya no atendió más. Y después por el perfil y vimos que era clínica acá, clínica esta. Y ahí entramos en Google. ¿Por GPS vinieron acá? Pero ella lo nos dijo, atrás del Shopping del Sol nos dijo ella. Dio toda la indicación. Sí, eso es lo que ella dijo. Ella vino como para un trabajo. Un trabajo. Y no supo reconocer a quién. No, ella por internet buscó. Este va a ser su tercer trabajo, ella tiene 19 años. Mira. Y este iba a ser su tercera experiencia laboral. Y como que salió porque necesitaban para secretaria, sonando recepcionista como de una clínica para agendar y eso. Entonces ella vino y ya no supimos más nada de ella hasta que hizo esa llamada auxilio. Nosotros le llamamos a su número y ya apagado. Y el número también ya va apagado. El número suena, de repente va apagado. Es como si prendiera y apagado. Y nadie no contesta acá ahora. Una sola vez atendieron, acá nadie atendió, pero hace rato yo sentí movimiento, por eso yo le dije al oficial para pedirle permiso al edificio para subirlo a mirar a ver. Y en lo del edificio nos dijeron que hace rato estaba una chica con el señor hablando en el patio. Porque ellos le llamó la atención porque nunca hay movimiento, pero que le vieron a una chica y yo le mostré la foto y me dice que no puede deducir si era ella o no porque es del quinto piso. Ante esta situación que se presentó, la Policía Nacional rápidamente convoca a agentes del Ministerio Público, específicamente a la fiscal Karina Caballero, quien llegó hasta el lugar, y también a agentes de antisecuestros, ya que, según lo que mencionaba la madre, es que la mujer estaba retenida
en este lugar que estamos observando en imágenes. Posteriormente, cuando ya llegó la fiscal Karina Caballero, recibe nuevamente una llamada a la madre de parte del hermano de la supuesta víctima, quien se encontraba acá, pero el hermano le confirmó a la madre que ya la mujer había llegado hasta su domicilio. Vamos a escuchar lo que mencionaba parte de este procedimiento que realizaron aquí la fiscal Karina Caballero. Resumidamente te puedo dar algunos detalles, porque obviamente que todavía ahora me estoy enterando de todo lo que está pasando. Hubo una denuncia de una chica, una joven que aparentemente estuvo, todo es aparentemente, porque es incipiente la investigación recién, estuvo retenida en esta casa y de alguna manera ha sufrido algún tipo de acoso, ¿verdad? Pero eso se va a determinar en el transcurso de la investigación para determinar bien cómo sucedieron los hechos y qué fue lo que pasó. La chica en este momento está un poco choqueada, está alterada y está con mucho miedo, y lo primero que nosotros hacemos como Ministerio Público y la policía conjuntamente es, en primer lugar, preservar la salud y la integridad física de las personas. Y después vamos a conversar bien cuando ella esté más tranquila para que nos cuente mejor con todos los detalles qué fue lo que pasó. Ella vino acá a hacer un trabajo o a ser contratada por algún trabajo y bueno, resumidamente eso fue lo que pasó. Entonces, ante el llamado de auxilio de la joven, nosotros nos constituimos para ver qué fue lo que estaba pasando y gracias a Dios la chica salió de esta casa y ya está en este momento en su residencia. ¿Ella pudo salir sola o la llevaron hasta el domicilio? Eso es lo que ella ahora estaba un poco alterada y según lo que me cuenta, no quiero yo revelarlo, ella me está diciendo porque yo quiero que ustedes me disculpen, pero las investigaciones son secretas para las partes, ustedes tienen que saber eso. Máximo lo que les puedo decir es que ella en este momento ya salió de la casa hace rato y ya está en su casa. Y está bien físicamente, anímicamente está un poco alterada, pero nada más que eso. O sea, no pasó a mayores, gracias a Dios. Ahora vamos a investigar muy bien qué fue lo que pasó con todos los detalles para que esto no vuelva a ocurrir. Dale. ¿Su nombre? Seguramente vos, Judith, y también todos los televidentes se preguntarán, ¿va él hoy copada entonces? La situación es la siguiente, la mujer vino para buscar un trabajo acá. Después los familiares ya no supieron absolutamente nada. Según lo que dice la fiscal es que ella fue retenida de manera ilegal aquí en este lugar y posteriormente fue liberada. No quiere explicar todavía el motivo de cómo fue liberada, las circunstancias, porque está en una etapa incipiente de investigación. Vamos a ver qué pasa en las próximas horas con relación a esta clínica y también al hombre de 71 años. ¿Clínica de qué es lo que es, Raúl? ¿Clínica estética? Porque así en la fachada nomás no se pilla. No se sabe bien de qué se trata. Parece un domicilio particular, sí, pero allá dice clínica. ¿Qué dice ahí en la fachada? Se sabe bien qué es. Clínica... Corica dice. Nada, no. Eso es lo que dice acá. No explica nada, clínica de qué, ¿verdad? Algo bastante... No tiene detalles. O sea, ¿qué servicios brindan? Si es estético, ¿verdad? A ver un poco qué dice ahí la inscripción. Profesor doctor Marino Corica, que es el apellido de la persona, ¿verdad? Odonto dice. Implantación, creo que dice. De odontología y estética, ¿verdad? Sí. Ahí para tener una idea. Acá dice, medicina bioenergética y estética. Bueno, es gravísimo. Médico cirujano, odonto, bueno, gravísimo en todo caso, pese a que no se entiende cómo se dieron los hechos, Raúl, es grave la denuncia, porque imagínate vos que estás joven, se va a buscar trabajo y la retienen en contra de su voluntad. Algo pasó en ese lugar, ¿verdad? ¿Por qué le tuvieron allí? Lastimosamente no pudimos acceder a una conversación con ella, seguramente estará bastante asustada, pero tengo la idea de que eso se tiene que dar a conocer, ¿verdad? Para saber qué es lo que se desarrolla en ese sitio. Y lo que mencionaba la fiscal es que supuestamente ella fue acosada y es por eso que hizo la llamada de urgencia a sus padres para que vengan a rescatarla de este sitio. Incluso ella estaba incomunicada porque los padres quisieron comunicarse con ella, pero tenía apagado el celular. Ella, por medio del celular de esta clínica, se comunicó con los padres y es por eso que los padres llegaron hasta este lugar, porque vieron la insignia, en este caso el logo de la clínica, buscaron en Google y llegaron hasta acá. Muy ingeniosos también los padres para poder venir rápidamente a rescatar a la hija. ¿Cuántos años tienes la joven? 19 años. Bueno,
Gracias, Raúl, por esta información. Estamos atentos a cualquier novedad. Volvemos contigo, compañera. Bueno, cambiamos de información y hablemos acerca de los trabajos que se desarrollaron también en torno a este hecho de intento de homicidio en pleno mediodía en Ñemby. Atención con las siguientes imágenes que vamos a repasar con ustedes a continuación porque muestran el preciso momento en que un hombre de 65 años de nacionalidad brasileña, ya identificado a estas alturas, llega hasta esta playa de vehículos que está sobre Acceso Sur con la firme intención de acabar con la vida de uno de los funcionarios de esta playa de vehículos. Sería un joven de 23 años con quien aparentemente ya tenía una rencilla y hoy finalmente él decidió hacer justicia por manos propias, pero menos mal no pudo concretar su objetivo. Si bien la víctima acusó 3 impactos de bala en el cuerpo, el mismo se encuentra estable, está en el hospital del trauma, mientras que por otra parte el victimario sigue con paradero desconocido porque un poco después de este atentado él va hasta su domicilio, abandona su vehículo que utilizó para irse hasta la playa de vehículos y después aborda un taxi y se da a la fuga. Ahí estamos repasando las imágenes de Circuito Cerrado de Televisión de la playa de vehículos que muestra precisamente el momento en que la víctima corría. Y el victimario, en este caso el señor de 65 años, corría detrás efectuando varios disparos, prácticamente descargó su pistola en el sitio y no solamente disparó contra la humanidad de este joven, sino que también terminó impactando algunos de los proyectiles por los vehículos que estaban en venta. Vamos a repasar lo que decía a tempranas horas el comisario principal Luis Goiburu de la Dependencia Policial Jurisdiccional sobre el hecho. Sí, efectivamente, por suerte no falleció, recibió 3 impactos de bala, calibre de 9 milímetros, uno impactó en el brazo, en el lado derecho, otro en el muslo, lado izquierdo, y también en la cadera donde posteriormente dice que según un testimonio, llegó detrás de él, se desempeña acá en el lugar como vendedor independiente. Detrás de él llegó el supuesto autor, se trataría de un brasilero, en donde ellos se discutieron y posteriormente el autor se fundió el arma de fuego y empezó a perseguirle con el arma de fuego. Realizó, según los testimonios acá, realizó 7 disparos, de los cuales impactó 3. En esta zona cayó el último impacto, le dio en la cadera al lado derecho. Ahí detrás del VIX. En el VIX, ahí está la sangre y estamos esperando aguardando a la gente de criminalística para levantar los indicios asociativos. Respecto al supuesto autor, ¿tendría algún tipo de vínculo con la víctima? ¿Por eso hubo la discusión previa? Eso estamos presumiendo, de que a lo mejor una transacción de que salió mal entre ellos y eso estamos averiguando, están agentes de investigación para dilucidar el caso y eso es lo que estamos presumiendo. ¿Entonces ya están manejando la posible identidad de esta persona? Tenemos la identidad del supuesto autor, ya tenemos su cédula, tenemos el vehículo, que el vehículo le pertenecería al mismo autor. Que no estaría tan lejos de la zona. Estamos averiguando. ¿Podríamos ya compartir la identidad del sospechoso, comisario? Ya que ya lo tienen plenamente identificado, sería muy importante. Lo cierto es que se trata de un brasileño entonces. Se trata de un brasileño. Voy a reservarme ese derecho. La identidad de la víctima, sí, tengo acá, se llama Carlos Manuel Martínez, de 23 años de edad. El posible autor enseguida le vamos a proporcionar con venia del Ministerio Público. ¿Qué tipo de arma habría utilizado Estamos viendo por los casquillos que estamos corroborando en el lugar, en el sitio de suceso, hemos constatado que se trataría de un calibre 9 milímetros. ¿Hace instante no me ocurrió esto? Ya cuestión de 25 minutos. ¿Dónde está la víctima ahora? La víctima ya fue auxiliada por Cuerpo de Bomberos de Cruz Roja y está en emergencia médica. ¿Está consciente? Está consciente por el momento, estamos conscientes, sí. Más detalles no pudo dar todavía. Más detalles, pero sí le conoce a su agresor. Así mismo. 21 años entonces. 23 años tiene la víctima, Carlos Manuel Martínez. Bueno, Carlos Martínez, de 23 años, es la víctima de toda esta historia. Lo escuchaban ustedes cuando decía el comisario, mientras estaba siendo auxiliado, él nombró a la persona que llegó hasta la playa de vehículos para intentar acabar con su vida. Dio su nombre, su apellido e incluso hasta mencionó que tuvieron una discusión previa un día antes. Por cierto, mediante ese dato, los investigadores hoy llegaron inmediatamente hasta el domicilio del presunto autor y ya no estaba allí, pero sí se encontró el vehículo que él utilizó para ir hasta la playa de vehículos y también pudieron dialogar con los familiares, específicamente con la hija, la señorita Giovanna Andreoli, quien mencionó que su papá efectivamente llegó a la casa, estaba nervioso y aparentemente el trasfondo sería por una supuesta estafa. Escuchemos lo que dijo. Estaba muy acelerado y le preguntamos qué hizo,
por qué estaba así, pero no dijo nada. O sea, lo que dijo es que estaba muy apurado y que no podía hablar. ¿No y después algún problema que tenía él con este muchacho o no? Es un estafador. ¿Le ¿El muchacho? papá? Sí. ¿En qué sentido? ¿En qué negocio le estafó? Papá tenía una propiedad por la que trabajó desde que llegó a Paraguay hace 25 años. Y no sé, pensamos que ya había pasado todo, que se olvidó, pero ahora recién nos enteramos cuando llegó la policía de que hizo algo. ¿Y este joven qué participación tuvo en este hecho de estafa que vos decís? Al que él intentó matar. No entiendo bien yo qué pasó, pero sé que es él y más otras personas. O sea, le estafaron a tu papá supuestamente. Sí, no es supuestamente. ¿Pero por el terreno me decís, por la propiedad? Sí. ¿Y de qué manera? No sé cómo fue, pero o sea, nunca hablamos mucho de eso. ¿Pero vos sí sabías que se trataba de este joven, el que supuestamente... No, yo supe ahora que dijeron que fue un tal de Carlos. O sea, yo creo que es ese. No. O sea, la discusión que tuvo tu papá con este joven fue en otro lado, no fue en tu casa. Sí. ¿Él está acá, tu papá? No, ya entraron los policías a mirar y no está. Él salió de casa, más o menos. O sea, llegó a las 9 y algo o 10 y después se fue otra vez. Fue súper rápido, no estuvo ni 2 minutos en casa. Llegó en su auto y después salió en qué vehículo. Se fue en un taxi. ¿Ayer tuvo algún problema con este joven? Yo no estoy viviendo acá y no sé de los problemas que tienen acá. ¿Vos llegaste ahora? Sí. Bueno, lo escuchaban ustedes, esta joven asegura que Carlos Martínez, la víctima de su padre, lo estafó hace 3 años y es por ese motivo que su padre decidió hoy hacer justicia por manos propias. De momento sigue prófugo de la justicia, vamos a ver si es que en los próximos días se tienen novedades sobre su paradero. De momento cambiamos de información y hablemos acerca de este procedimiento realizado en el norte del país, específicamente en la ciudad de Guayaquil, departamento de San Pedro, porque logran la detención de uno de los asaltantes más buscados que en los últimos días incluso cometió un atraco en perjuicio a una empresa de venta de pollos. El hombre fue detenido durante un allanamiento en la zona del asentamiento Toro Pirú, distrito de Guayaquil. Se trata de Uber César Jiménez González, quien cuenta con 2 órdenes de captura, uno por tentativa de homicidio doloso 2018 y otra 2019, ocurrido en el puesto de peaje de la ciudad de Guayaquil en el año 2014, donde resultó víctima fatal un suboficial de policía. El mismo también cuenta con antecedentes por abigeato. Personal del Departamento de Control de Automotores Regional San Pedro realizó el trabajo de inteligencia y logró capturarlo, pues también era buscado supuestamente por participar en el asalto ocurrido en la ciudad de San Estanislao, límite con la ciudad de Unión, al transportador de caudales de pollos Don Juan sobre el arroyo Tacuarí, y supuesto hecho de robo agravado en San Estanislao sobre el puente Arroyo Tapiracuay. Procedimos a la detención, al allanamiento y detención del mismo, de donde se incautó una escopeta calibre 12, calibre 16 y una motocicleta, ¿verdad? Entonces corroboramos que el mismo tiene orden de captura pendiente por el hecho del asalto que ocurrió en el puesto de peaje de Guayaquil y otro por tentativa de homicidio doloso del 2018 ocurrió en el barrio San Pedro. O sea que varios hechos se le atribuyen. Exactamente, según el oficio fiscal y judicial que tiene, ¿verdad? Que él mismo integraría una banda delincuente, ¿verdad? Y justamente uno de sus hermanos está cumpliendo una condena referente a ese hecho del asalto fatal ocurrido en el peaje de Guayaquil. Por su parte, el detenido negó autoría del hecho. Policía Yucajagüe. Upe policía ni más acuerdo de Yucajagüe la hace adviña a la celular la un todo pilu y se todo pilu ya era van. Aupea la catuala andela. A la hecho que camino unión. Vea ven involucré. Se pues hay cuando se drama le cuando vamos a matar todos en el lugar de título para hay mi ahora. Yo voy a matar todos antes que se no que yo voy a poder matar todos que tengan Martín. No me podría ir la vale que toda la gente ahí la a la escuela testigo más va a usar la matar todos más de baja. ¿La escopeta no va? La escopeta 28 la o la guana.
Anda 16. ¿La moto? Moto, areco, moto, y documento en el. Los intervinientes incautaron una escopeta calibre 28 y una motocicleta. De las 21 horas. A continuación vamos a establecer una videollamada con la doctora Lorena Ocampos. Ella es directora de la 5ª región sanitaria que corresponde al departamento de Caaguazú, teniendo en cuenta estos últimos resultados. 17 nuevos casos positivos de coronavirus en ese departamento. Doctora, ¿cómo te va? Buenas noches. A ver si está con nosotros la doctora Lorena Ocampos. Tenemos el video pausado porque lo estamos haciendo de esta manera para poder un poco tener más información. Doctora, ¿vos nos escuchás? Parece un poco con interferencia. Sí, tenemos una... ¿Ustedes? Ahí, ahora sí te escuchamos bien, doctora. ¿Vos nos copias bien? Sí. Perfecto. Doctora, decíamos ya al inicio precisamente de esta videollamada sobre los 17 nuevos casos que saltaron de coronavirus en el departamento de Caaguazú. ¿Les sorprende a ustedes este resultado? Háblenos un poco acerca del nexo existente, del por qué se da esta cantidad en poco tiempo, doctora. Sí, realmente son 3 familias bastante numerosas, ¿verdad? Donde finalmente una vez que salen 2 casos positivos, como se veía el día jueves y el día miércoles, ¿verdad? Casos de Campo 9 y casos de Raúl Arsenio Oviedo, directamente se activa el protocolo de buscar los contactos, ¿verdad? Y los primeros contactos siempre son los esposos, esposas, hijos, todo el entorno familiar, que finalmente son un buen número, ¿verdad? Nosotros hemos logrado entre jueves y viernes captar aproximadamente 60 contactos, ¿verdad? De esos 2 casos, y de estos 60 contactos finalmente 17 han dado positivo al test, ¿verdad? Mencionar también a las personas que todos ya están aislados, que todos ya tienen su ficha de seguimiento. Entonces eso lo que nos avisora de poder contener y evitar una expansión mayor de esta enfermedad, ¿verdad? O sea que en estos 17 casos se tiene el conocimiento sobre los nexos, doctora. Así mismo. Bueno, algo que les permita a ustedes trabajar con una idea de lo que se estaban precisamente enfrentando en cuanto a la posibilidad, ¿verdad?, de encontrar más personas que hayan tenido también contacto con los mismos. Ahora, ¿qué van a hacer ante este escenario? Porque seguimos ahora con la fase 3. No sé si es que esto le pone a ustedes en alerta o en posible riesgo de retroceder en lo que tiene que ver con la cuarentena, doctora. De momento aún no realmente, porque las 2 personas que iniciamos con casos positivos, estas 2 personas consultaron en un servicio privado, todo el personal de salud de ese servicio fueron sometidos al test, todos han dado negativo. Como te vuelvo a reiterar, el entorno familiar lo que finalmente dio positivo y está aislado ahora. Los contactos del entorno familiar son los que a partir de este reporte oficial, ¿verdad?, estamos otra vez levantando los datos. Yo no me atrevería todavía a decir realmente de si esto va a ser como el distrito de Paraguarí, por ejemplo, antes de tener enlistado a todos los contactos, saber finalmente cuánto es la cantidad total de contactos, de los contactos, valga la redundancia, ¿verdad? Y en base a eso seguramente mañana pasado finalmente vamos a tener, si esto asciende a más de 100 veces desde vigilancia de nivel central, seguramente se estaría tomando
en ese sentido. Ahora, doctora, ¿con cuántas camas de terapia cuentan allí en el departamento? Actualmente estamos a punto de cerrar con 12 camas, ¿verdad? Tenemos 4 camas en Caguazú y 4 camas en Coronel Oviedo. Bueno, y la gravedad de estos pacientes que dieron positivo, ¿cómo están notando ustedes, doctora? De momento se da la constante que siempre se ha manifestado prácticamente en todo nuestro país, ¿verdad? Dos casos trasladados a Asunción, que son los 2 primeros casos primarios, vamos a decir, ¿verdad? Sí. Esos están trasladados en Asunción porque tienen factores de riesgo, pero sin intubación, sin requerimiento de terapia intensiva, están avanzando de manera muy favorable, a pesar de que uno de ellos es un paciente adulto mayor, ¿verdad? Pero los otros casos, estos casos 17 que hoy saltan, sin embargo, son todos 3 a 4 de esos casos tienen síntomas leves y el resto son todos asintomáticos y son todos pacientes jóvenes. Actualmente tampoco se registran factores de riesgo, entonces el pronóstico es bastante favorable. En ninguno de ellos están internados, solo esos 2 anteriormente que te estaba mencionando. Entonces, de repente ir haciendo el seguimiento constante, diario y recabando la sintomatología que se pueda o no presentar, lo que nos daría el pronóstico. Hoy el pronóstico es muy favorable en el sentido de que sabemos el nexo, están todos aislados, está el listado de los contactos, tenemos ya los resultados positivos y se hace todo el seguimiento correspondiente. Cuando mencionas, doctora, que están aislados, ¿están en albergues? No, en sus domicilios. Si por ejemplo son 5 y los 5 dieron positivo y viven en la misma casa, no amerita hacer un aislamiento en otro lugar, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿cómo está haciendo el acatamiento sobre estas medidas para cuidarnos, por supuesto, de esta pandemia allí en el departamento y más aún teniendo en cuenta que se acerca el fin de semana, Día del Padre? ¿Cómo están manejando eso, doctora? Y la verdad que hay mucha relajación de las personas, porque acá este ejemplo de Raúl Arsenio Oviedo y Campo 9 justamente es el compartir cubierto, el compartir alimento con personas que finalmente son personas de riesgo, ¿verdad? Entonces allí fue el contagio masivo. Entonces nos percatamos nuevamente que se infringen en las reglamentaciones, que si por ejemplo hay gente que viene del exterior, que se reporte como corresponde, o bien si no tienen ningún síntoma, por lo menos que no salga a recorrer o a estar en contacto con otras personas. El buen cuidado, el uso del tapabocas, el distanciamiento, el lavado de manos siguen siendo las cuestiones que se dejan de hacer y finalmente por dejarse de hacer son los contagios. Pero pareciera ser que... Sí, doctora, con respecto a ese punto que estás mencionando, nada más ya que lo estabas diciendo, haciendo un recorrido por el interior, uno puede percibir que el uso del tapabocas es prácticamente un mito por esos sectores. O sea, en el interior del país casi nadie utiliza, no sé si están de igual manera relajados con el tema del lavado de manos, pero por lo que se puede percibir en las calles, el uso del tapabocas no está siendo un hábito en el interior. Algo preocupante, doctora. Sí, realmente es mi quebranto de todos los días de insistir un poco, porque de camino de mi casa al trabajo mismo, ¿verdad? Observo que hay mucha gente relajada. En todo momento me atrevo a decirle, ponete tu tapabocas, pero ¿cuántas personas así que yo no estoy viendo están sin las medidas de precaución? ¿Y cuántas personas siguen compartiendo ronda de mate, tereré? ¿Cuántas personas siguen tomando bebida alcohólica compartiendo las botellas? Entonces, ahora que se viene este Día del Padre, ¿verdad? Un poco de tomar conciencia y seguir mirando todo lo que dice nuestro ministro. Todos los casos son justamente por infringir las recomendaciones.
Totalmente, doctora. Te agradecemos muchísimo por tu tiempo y por supuesto la recomendación también para la gente que se cuide. Estamos atentos a ustedes, esperemos que no aumenten estos casos y que puedan controlarlos porque bien sabemos la situación en cuanto a infraestructura y sanitaria en el interior del país no es fácil. Si acá está siendo difícil, me imagino que para ustedes es el doble complicado, doctora, ¿eh? Sí, realmente es una bomba de tiempo, ¿verdad? Porque sí. Ahora, a medida que van saltando los casos positivos, uno tiene que saber ese caso positivo finalmente, si recorrió, por dónde anduvo, con quién anduvo, hacer todo el listado de contactos, finalmente saber si hay población de riesgo y que esa población de riesgo realmente no esté presentando síntomas. Es algo... un detonante importante. No puedo yo decir que estoy tranquila porque realmente estos días van a ser muy graves como para poder finalmente decir tenemos registrados todos los contactos y de esos registros de todos los contactos finalmente cuáles son positivos, cuáles son negativos y acatar el cumplimiento. Para ello también el intendente municipal realmente va a redoblar todo su esfuerzo. Me había mencionado hace un rato atrás tanto Campo 9 como Raúl Arsenio Vido que van a iniciar una redada, unos recorridos a ver un poco cómo se está comportando la gente. Bueno, muchísimas gracias, doctora, por tu tiempo. Te liberamos finalmente y estamos atentos a ustedes ante cualquier novedad. Muchas gracias, doctora. Gracias a las órdenes. Bueno, ahí está la doctora Lorena Ocampos. Ella es la directora de la Quinta Región Sanitaria y lo decía ella, hay una cierta relajación, principalmente en el interior, pues parece ser que la mentalidad es, a nosotros no nos va a llegar luego, pero atentos con eso, en las últimas horas, a raíz de estos dos contactos que se dieron, 17 nuevos casos de coronavirus en el departamento de Caaguazú específicamente, sería así que preocupante, ¿verdad?, la situación. Vamos a hacer una breve pausa y ya venimos con más aquí en Noticias Segunda Edición.